Ignacio Caldera, soy médico de vocación, y digo vocación en el amplio sentido de la palabra, porque si no recuerdo mal, vocación deriva del latín vocare, que es llamar. Y yo siento que fui llamado, ya veremos después cómo, si no en mi caso personal, sí en otros casos que más adelante tendremos que hablar del transgeneracional. No os adelanto más, no me voy a meter en el tema porque lo hablaremos más tarde. También, indudablemente, aparte de esta vocación médica, tuve en su tiempo una predisposición para realizar desde el punto de vista profesional un método nuevo para mí que ha sido y es la biodescodificación. Y digo método y lo considero un arte porque realmente biodescodificar y biodescodificar bien es todo un arte, como la medicina. Bien, en principio, aparte de ser médico, os tengo que dar las gracias por acudir a esta conferencia, dar las gracias también al universo que nos ha puesto este maravilloso local para poder realizarla y dar las gracias también a todas las personas que colaboran en la producción, edición de esta conferencia. Luis Palacios, compañía Yolanda de Caja Pandora, Roser Rodríguez, mi maravillosa esposa, Antonia Pujals, mi gran ayudante, y todos los demás. En principio, muchas gracias por haber asistido. Bien, nos metemos de lleno en la conferencia. ¿Por qué este título? El camino terapéutico en la biodescodificación. ¿Qué sentido tiene para nosotros esto? Nosotros en la terapia, las terapias que vamos haciendo cada día, nos encontramos que las personas que acuden a nosotros tienen poca noción, si no ninguna, a veces, de lo que es la biodescodificación y cómo se va a desarrollar la terapia que previamente han concertado con nosotros. De ahí que un día, hablando con Roser, nos planteamos hacer esta conferencia. Pensábamos que teníamos que exponer, explicar, transmitir lo que nosotros hacemos habitualmente, día a día, en esta nuestra casa. Y bien, y por eso surgió este título. Y ya de entrada, la conferencia se va a basar en dos partes, una que la voy a dar yo, en la cual voy a desarrollar lo que es la biodescodificación o qué entendemos nosotros como biodescodificación desde el punto de vista práctico, qué líneas angulares vamos a desarrollar en cada terapia y después ahondaré un poco, aunque no todo, porque eso será una parte que le dejaré a mi esposa, sobre el transgeneracional. Yo daré unas pinceladas y ella acabará de poner la guinda al pastel. Bien, dicho esto, voy a empezar por lo que he dicho, por el principio, para la redundancia. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por biodescodificación? ¿Qué es la biodescodificación? Ya no desde un punto de vista teórico, sino más bien práctico, aunque a veces se puedan solapar ambas circunstancias. Nosotros entendemos que toda persona que acude a una consulta, que presenta un síntoma, un signo o una enfermedad, previamente esta persona ha vivido una situación muy concreta y una situación la cual le ha provocado un bio o un psicoshock. ¿Qué circunstancias ha vivido esta persona? Pues bien, esta experiencia la ha vivido de una forma dramática y el que sea más o menos dramática va a depender de la intensidad del conflicto. La ha vivido de una forma en la cual no se lo esperaba. Lo ha vivido también de una forma en la cual no ha podido o no ha sabido compartir esa experiencia, esa información que le llegaba. Y la ha vivido de una forma en la cual no ha tenido una solución concreta
a esa experiencia. Es decir, toda esa información a nivel inconsciente queda como congelada, no hay respuesta. Pero sabemos que a nivel del inconsciente la información no se pierde. ¿Qué pasa entonces con esa información? Esa información pasa a diferentes zonas del cerebro que están relacionadas directamente con el órgano u órganos de los cuales deriva el conflicto y que en su día, si alguno de vosotros ha oído a conocer el doctor Hammer, él los bautizó con su propio nombre, los focos de Hammer, que eran unas lesiones circunscritas en unas zonas muy concretas del cerebro y que, como decía antes, guardan una relación muy directa con el tipo de conflicto y con el tipo de órgano. Bien, ¿qué pasa entonces? Esa información, tenemos una información que está almacenada a nivel cerebral. Normalmente la persona sigue su vida hasta que vuelve a vivir otra vez una situación similar o igual. Entonces, ¿qué hace su cerebro? Su cerebro reconoce esa situación, porque ya la ha vivido antes. Y entonces, lo que hace el cerebro es dar una solución biológica de adaptación al medio y de supervivencia, que es lo que se denomina enfermedad. Por lo tanto, para nosotros los biodescodificadores, la enfermedad no la consideramos como, entre comillas, mala, ni tampoco pretendemos atacarla, no entendemos que se tiene que atacar. Esto no quiere decir que no se tengan que tomar medicamentos y demás, pero cada cosa en su momento. Nosotros entendemos que la enfermedad se tiene que comprender y se tiene que integrar, sobre todo. La forma de que uno sane es tomando conciencia de que tiene un conflicto. Como veremos, las personas enfermamos inconscientemente, nos damos cuenta del conflicto que tenemos, de la enfermedad que tenemos, y volvemos a sanar inconscientemente. Entonces, nosotros después, la función del biodescodificador es coger esta enfermedad, este síntoma o este signo, y hacer el camino inverso. Es decir, ir a encontrar la primera situación que vivió esta persona, que fue la causa de ese bioshock. ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de, por una parte, localizar la emoción primaria que ha causado este conflicto y, en segundo lugar, transformar esa emoción con el objetivo de que cuando esa persona vuelva a vivir esa situación, la pueda gestionar de otra forma y no le afecte físicamente ni psíquicamente a esta persona. Bien, entonces, para que nosotros lleguemos a ese inconsciente, a esa parte oscura, que nadie quiere llegar ahí, o la gran mayoría, para no ser tan absolutistas, la gran mayoría no quieren llegar ahí. ¿Por qué? Porque ahí se dan cuenta de cosas suyas, características suyas, que no quieren ser conscientes, que no quieren aceptar de sí mismos o que no quieren ver de sí mismos. Por eso se ponen muchas barreras mentales. Pero bueno, ahí está nuestro trabajo. Ahí está el arte del profesional en biodescodificación. Llegar a romper todas esas barreras para localizar esa emoción y cambiarla. Para llegar a esa parte oscura, que nadie quiere llegar, nosotros utilizamos diferentes técnicas. Por eso la biodescodificación no es una terapia en sí, es un método terapéutico, porque engloba otras disciplinas. Por ejemplo, nosotros utilizamos relajaciones profundas, técnicas sofrológicas, utilizamos también hipnosis ericksoniana,
Es una hipnosis totalmente consciente. A la persona que acude a la consulta, al consultante, pues se le guía hasta unos estados de relajación profunda prehipnóticos, y a partir de ahí él es dueño o ella es dueña de todo lo que piensa, lo que hace o lo que dice. Por lo tanto, ella pensará lo que le dé la gana, irá donde le dé la gana y dirá lo que le dé la gana. Dicho de otra forma, el terapeuta no condiciona en absoluto a esta persona haciendo una hipnosis ericksoniana. Que, por cierto, si las personas no la conocen, la hipnosis ericksoniana, como he dicho antes, es consciente y no es la típica hipnosis esta televisiva, teatral, que te tocan, te vas al suelo, haces el pollo, el perro, lo que sea. No se trata de eso, ¿eh? Se trata de algo más consciente en ese sentido. Entonces, como decía, aparte de esas técnicas, utilizamos también técnicas de PNL, programación neurolingüística, utilizamos también pues, estudios del proyecto sentido, utilizamos también el árbol genealógico, transgeneracional, etcétera, algunas más. Ya os daré o haré una pincelada del tema este, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende todo bien? Qué inteligentes, ¿eh? Más que yo. Pues bien, como decía antes, desde un punto de vista práctico, nosotros tenemos tres líneas básicas a nivel práctico, ¿eh? Por una parte tenemos lo que es la línea contemporánea, que la línea contemporánea es la línea donde estamos viviendo nosotros, o sea, la línea de vida, nuevamente. Y esto abarca desde los 3 años hasta la edad actual, ¿eh? A ver si esto me permite escribir un poco. Como he dicho antes, línea contemporánea. Este es el primer objeto de trabajo a nivel práctico nuestro. Va desde los 3 años hasta la edad actual. Pongamos una persona que viene tiene 50 años. Entonces, a esta persona, buenas tardes, ¿qué le pasa a usted, señor José, Juan, Pepito, como sea? Pues mire, por ejemplo, me duele el estómago, ¿vale? Bien, yo la primera